¡Chao, Marco! ¿Qué tal? Un spritz, ¿eh? Buena idea. Ahora que llegaron, ¿no? ¡Míralo! ¡Llegado de Madrid, nada más y nada menos! El único y el incomparable de... ¿Qué pasa, primo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fíjate, si lo has hecho un galán, qué guapo vas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Tiene la mano. Esto, nada, es un problemilla, unos asuntos que tenía que resolver, todo claro. Cuéntame, ¿qué tal? Que te he llamado porque quería aclarar un par de asuntillos contigo. Claro, lo que quieras. Mira, ¿te acuerdas del socio con el que mi padre montó la fábrica textil? Sí, un tío muy majo, sí. Pues es muy cabrón, nos lo ha jugado. ¿Qué ha hecho? Ha conseguido salir de la empresa dejándola en quiebra y llevándose la mitad de los clientes. Qué pedazo, hijo de puta. Mira que sabía yo que se... Gracias, Marco. Pues claro. Gracias. Mira, conozco un par de rusos, los Vodka Brothers, que le van a dar una somanta de hostias, te juro ¿Qué que... rusos? ¿Que somos locos o qué? Yo no te he llamado para eso, ¿eh? ¿Locos? ¡Locos! Estamos hablando del honor de tu familia. Ese tío te ha jodido a ti, a tu familia. Primo, por favor, familia. escúchame. Por favor. Vamos a tener que cerrar el negocio y... Después de lo ocurrido, decidí buscar algo nuevo. Y encontré en internet un artículo sobre tecnología oponible. ¿Sabes lo que es? Bien. Pues, después de leer el artículo y estudiarlo, he decidido buscar al que lo escribió e intentar convencerlo. Se llama Mascaró, ¿sabes? ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? No sé. El blog era de una especie de espacio de trabajo. ¿Te suena Hip Hoops? ¿Hijus? Hip Hoops. Hijus. Ah, Geeks Hubs. Siempre sí, es un espacio de trabajo. Sí, tengo un par de clientes que trabajan ¿Sí? allí. ¿Puedes llevarme? Claro. Hostia, genial. Pero a ver, espera. Recapitulando, ¿quieres que te ayude a montar esta nueva empresa, no? No. Vale. Yo Tengo lo que que- montar una nueva empresa, pues habrá que hacer una startup porque tiene que ser algo rápido. Dame un segundo. Sí, a ver. Oye, Charlie, sí, escúchame. Que dejo el trabajo. Que dejo el trabajo, sí. Sí, no, tu madre. Venga, hasta luego, adiós, sí, adiós. ¿Qué haces? Me voy contigo a Madrid, primo. ¿Qué? Voy contigo a Madrid. Escucha, la familia es lo primero, ¿vale? Es lo más importante. Y además tú estás muy pollo como para reflotar todo este problema tú solo. Me voy contigo a Madrid. Decidido. Pero que yo solo quiero hablar y convencer al más. Pues eso vamos a hacer. Nos vamos a Madrid, montamos la nueva empresa, convencemos al mascarón este o como se llame, triunfamos sobre todo eso y después los rusos. Nada de rusos. ¿Los rusos? Nada de rusos. ¿Pago y nos vamos? Sí, paga y nos vamos. Por cierto, no estás bien. Escucha, primo, los Vodka Brothers son muy buenos. Le pueden dar una somanta de hostias. Hacen descuento. Te dejan la maleta, Marco. ¿Por qué no nos has dicho que esperes? No te preocupes, mira. Siempre vas espabilado, ¿eh? Que no, que es que como me he roto la mano, no lo reconoce bien. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. ¿Venís a la charla? Sí, venimos a la ¿Sí? charla. Sí, Pasad, pasad. Pero esperad que vaya ahí. ¿Sí? Oye. Hola, ¿qué tal? Oye, mira, perdona un momento. ¿Tú sabes dónde está tal Mascopas, Mascarón? No me suena, pero yo no conozco la charla. Ah, que estáis en una charla. Pues nada, te dejo con la clase. Vale, a seguir friqueando. ¿Qué haces? ¿Qué me normal lo que he dicho? Aunque son unos frikis, macho, unos tíos raros que hablan de cosas. Vete para allá. Hola, perdona que te moleste, pero estoy buscando a un chico.
has oído? Hola, guapa. Hola. Bien, ¿puedo ayudarte en algo? Sí, busco a un freelance que trabaja aquí con vosotros. Score, Mascogas... No me suena. Sí, es muy bonito el móvil, pero necesito encontrar a un tal Mascarós. ¿A Carles? Se llama Carles. ¿Vienes a buscarlo y no sabes cómo se llama? No, solo eso es un nombre del blog de aquí. Igual se refiere a Carles Mascaro. No lo sé. Te voy a dejar con él y lo tienes tú mejor, ¿vale? Venga, vale. Mira, te dejo con David, que es el CEO de Wickwat, y él te lo explica todo, que seguro que está al día. No, pero ¿tú cuándo pasas? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, espera, un poco jodido. Pues que sepas que Carles también existe fuera de la red. Que os pensáis que es una especie de Borg, pero es una persona, que solo lo queréis para lo que lo queréis. Pero si no lo conozco, solo he venido a hablar con él porque lo estaba buscando. Claro que no lo conoces. Nadie hace por conocerle. Bueno, yo estuve hablando con él sobre la trilogía de Star Wars, si había visto el nuevo teaser, me dijo que sí. Ah, claro. Bueno, ya no me dijo mucho más, pero lo importante es que los dos lo hemos visto. Me parece que no le convence el nuevo sable de luz. Claro. En cambio, a mí me pone bastante. ¿He oído que buscas a Carles? Sí, ¿sabes dónde puedo encontrarlo? Ya. ¿Qué quieres, ir con él a por Smoke? ¿Cómo? Tú te has visto. Y lo has visto a él. No puede ser otra cosa. Ay, qué broma, hombre. Ah, entonces, ¿dónde está? Es difícil saberlo de alguien con la capacidad de hacerse invisible. ¿Cómo? Verás, sí, es que no suele relacionarse mucho con la gente, entonces hay veces que está y hay veces que no está. Ah, Es como si tuviera el anillo único. entonces, ¿dónde dices que está? Sí. Creo que lo he visto ir hacia la puerta hace un rato. ¿Hacia la puerta? ¿Carles? ¿Sí? Pues la verdad es que no lo he visto por aquí hoy, pero mira, esta noche hacen una fiesta para el mundo emprendedor en Valencia y vamos a ir a algunas empresas y tal vez pase. La verdad es que no estoy del todo seguro. Si quieres, pregúntale a Chaume que te podrá indicar. Sí, luego lo pregunto. ¿Vosotros en WeQuote es? WeQuote. WeQuote. ¿Qué hacéis en WeQuote? Nada, WeQuote es una herramienta gratuita online que te permite obtener mejores ofertas de las cosas como los seguros del coche, la DSL, etc. No hace todo lo que yo quiero que haga y de hecho no llega ni a un 10% de Jarvis. ¿Jarvis? ¿Es una empresa o...? ¿Vienes a hablarme de tecnología wearable y no sabes lo que es Jarvis? ¿Nunca has visto Iron Man? Sí, ¿no? Pues sin Jarvis estaría muerto, es la inteligencia artificial de su traje, es la que le mide los biorritmos y la munición. Vale, no había entendido, perdón. Al final era un coñazo hacer esa renovación y por eso lo hemos puesto en marcha. Sí, pues es un coñazo todas estas cosas. ¿Tenéis tarjetas? Sí, claro. Mira, te doy unas cuantas para que se las pases a tus colegas. Claro, sí, lo hago. ¿Cómo decías que te llamabas? David Navarro. Ah, David Navarro. Marc Morelli, encantado, ¿eh? Encantado. Bueno, nos vemos por ahí, ¿eh? Venga, hasta Vale, luego. hasta luego. Gracias. Aunque no pudiera ir volando por ahí, lo que dices en tu artículo se ajusta bastante a lo que estoy buscando para ropa deportiva. ¿Deportes dices? No sé si valdría. Como ya te he dicho, es un prototipo y no creo que sirviera ni para los calzoncillos de un Stormtrooper. Mira, Carles, yo lo que quiero decir es que podemos hacer eso y más. Pero lo que yo te propongo es empezar con pequeñas pruebas en el mundo real. Y para eso me gustaría que vinieras conmigo a Madrid y estuvieras un año desarrollando lo que dices en tu artículo. ¿A Madrid? Sí. Es que mi madre, Yoda... Es que mi madre, Yoda. Mira, tío, yo no sé quién eres, pero mi primo aquí dice que eres bueno en lo que haces. Así que si te quieres pasar el resto de tus días construyendo robotitos, este es el primer paso que tienes que dar. Que seguro convives con tus padres porque te da miedo salir de tu zona friki de confort. Pues si quieres un consejo, pon los cojones encima de la mesa y empieza a vivir ya. ¡Coño! Por favor. Carles, espero que pienses mucho en ello y que lo valores. Puede aportarte bastante en tu carrera, ¿no? Pudiera ser. Pues espero que te lo pienses y
Mañana vuelvo a la misma hora y me cuentas. No, de mañana nada. Esta noche hay una fiesta, pues esta noche te vienes a la fiesta. Te afeitas la perilla chochera esa que llevas y te acicalas un poco. Marc, ¿De qué? por favor. Piénsatelo, Carles. Creo que tienes mucho potencial. Y recuerda, tu enfoque determina tu realidad. Vámonos, Marc. ¡Vámonos! Bueno, primo, ¿ahora qué? ¿Nos hacemos una cervecita? Mira, conozco un sitio que te ponen unas cañas, está por ahí. Y si no te mola el rollo cervecita, pues te vienes a mi piso y yo qué sé, nos hacemos unos chupitos de... Mira, cállate, ¿vale? Cállate ya, lo has jodido todo. Si dices, Dave, voy a ayudarte, pero no paras de hermanos rusos, zonas frikis y cagarte hasta en el apuntador. Tú sabes que esto es la vida real, ¿eh? Que no es una puta película de Hollywood, eso lo sabes. Vale, primo, tranquilo, hombre. Igual he cometido un error, vale, lo reconozco, pero... No, has cometido un error, no. Le has cagado hasta el fondo. Le has dado un discurso al pobre Carles que no vamos a volverlo a ver nunca. Pues tío. igual ese discurso le sirve de algo. No, no le va a servir de nada, solo va a servir para que desaparezca y no lo volvamos a ver, ¿sabes? Pero escucha, primo, conozco sitios igual que este, ¿vale? Con la misma gente, que hace las mismas cosas. Podemos ir a coger No, un déjalo, metro y ya primo, está. por favor, en serio. No soy cagotín ni... Y escucha, no es el momento de que te vengas abajo. Tu idea es buena, tienes que seguir adelante con ella. Mira, ¿te acuerdas de la primera vez que viniste a Valencia? Que... ¿Te acuerdas? Que no sé, tenías 8 o 9 años y fuimos a la playa y tu madre te echó la bronca porque te habías metido en el agua con la camisa nueva y la mojaste entera. Déjalo, en serio. Te empeñaste en construir un castillo de arena y estuviste como 3 horas al sol, te daba igual porque estabas ahí una y otra vez, aunque se te derrumbara. Mira, lo que quiero decir es que tú no eres de los que se rinden. Cuando lo terminé le pegaste un pelotazo y lo rompiste. Bueno, porque era un castillo de mierda, pero eso... Eso es verdad. Vamos a buscar más empresas. Venga, va. Conozco más frikis que estos. Te lo digo yo, mira, ahí hay una empresa con unos frikis, vas a flipar. Te van a encantar. Vamos. Today I feel so old. I'm tired and wasted. I'm tired and wasted of you. Wasting myself. Feeling so tired. Today I feel alone. I'm tired and wasted. I'm tired and wasted of me. Losing myself. Wasting time. And it's all about me. It's all about me. Hostia, primo, aquí en Valencia hay gente que hace cosas increíbles, ¿eh? Valencia mola un montón. Pero es que no hay ningún CTO como él. No consigo a nadie igual que él. Es que está jodillo. Dices Carles, ¿no? El friki ese. Sí. Espera, la fiesta, aún nos queda la fiesta, primo, tenemos una fiesta a la que... Primo, no. Sí, tío, sí, como lo oyes. Es una aplicación que detecta todas las ranas con pelo que hay en el mundo. En serio, va a ser la bomba, en serio. Nombre de Instagram, por favor. Sí, David Navarro y Carles Yongo, de WeCode. Adelante, pasarlo bien. Por favor, vuestra maleta a la izquierda. De acuerdo. Pero ¿cómo sabías esos nombres? Tu primo es tu primo, tío. ¿Tú eres rubia natural o de bote? ¿Perdona?
Que si eres rubia natural o de... ¿Este quién es? Mira, va. Volvemos a encontrarnos, guapa. Pues ya te pedimos una copa que vas a echar, ¿vale? Hola. ¿Perdona? Estabas antes muy peleona en la reunión esa, ¿eh? Menudo genio tienes. Lo dices por la reunión con los delante. Sí. Ya, se lo merecían. Sobre todo el creepy ese de Tony Blue. Ah. No acabamos de encajar. Pues tú y yo sí que encajaríamos bien. ¿Perdona? Escucha, ¿cómo te llamabas? Eva. Eva, eso es, Eva. Mira, es que soy de un fondo de inversión, ¿vale? Del que no te puedo decir el nombre porque es secreto, pero lo que sí que te puedo decir es que estamos buscando una persona de tus facultades, ¿sabes? Y te hemos estado investigando y hemos visto pues tu cuenta de LinkedIn y también estamos hablando ¿En serio, con tus tío? ¿Te han contactos. enviado mis padres? No me no han pienso trabajar para alguien que los conozca. Que no me han enviado tus padres. ¿Qué problema tienes con tus ¿Qué te padres? importa? No, espera. 15 minutos, ¿vale? Dedícame 15 minutos. Que, en serio, tengo una oferta que no vas a poder rechazar. 10, ni para ti ni para mí. Vale, ¿qué quieres tomar? Un Macallan, por ejemplo. ¿Un Macallan? Si trabajas en un fondo de inversión te lo podrás permitir, ¿no? Sí, bueno, es que pensaba que eras de esas que tomaba peché con limón o algo así. Un Macallan, pues, pedimos una copa y te sientas con mi socio y, ¿vale? Y hablamos. Venga. Camarero, ponme un whisky, ¿vale? Punto. Un Macallan. Macallan, 30 pavos o lo que sea. ¿Y ese es tu socio del fondo de inversión? Sí. Sí, es que es súper dotado, es un máquina. Lo ves así que es un poco niño, pero no, el tío es una pasada, es increíble. Tu Macallan, guapa. Toma, gracias. Vámonos. Me habéis estado buscando para ofrecerme trabajo en un fondo de inversión del que no podéis decir el nombre. Eso es, exactamente eso. Tenemos una vacante en nuestro departamento de marketing, ¿vale? Entonces pensamos que una persona de tus cualidades podría encajar perfectamente en ese puesto, ¿sabes? Yo sería tu superior y tendrías que reportarlo todo ante mí. Y bueno, también tendría que evaluar tu trabajo. ¿Sueldo fijo? ¿Eh? ¿Sueldo fijo? ¿Con un contrato firmado? Claro, joder. Sueldo fijo de 30.000 euros anuales. ¿Cómo te queda? Tampoco es gran cosa, ¿eh? ¿No es gran cosa? ¿Cómo que no es gran cosa? Son 30.000 euros. Tengo que pensarlo. ¿Cómo que lo tienes que Eva, pensar? ¿nos disculpas un momentito? Que es que mi socio y yo tenemos que hablar de un tema. La culpa es del camarero, la culpa es de... ¿Qué haces, tío? Que esto es de punto, joder, me lo vas a romper. ¿Qué hago? ¿Qué haces tú? Yo qué sé, pensaba que una chica así nos va a venir bien en la empresa. Además es que está BDC. ¿Qué? Que está buena de cojones. Sí, puede que su perfil no sirva, pero que no tenemos cómo pagarle. Eso pagué yo. ¿Qué? Que ya me encargo yo, que no te preocupes. ¿De que venga Madrid con nosotros? Eso es, de que venga a Madrid. Va a ser genial. Hacemos una cosa, ¿vale? Tú ahora vas con ella y le cuentas la verdad. La verdad. La verdad. Y yo voy a ver si está Carlos. Yo voy a contarle la verdad. Bueno, no, espera, mejor me quedo yo hablando con ella y le cuento y tú vas a ver si está Carlos, ¿vale? Tú lo quieres para ti, ¿no, cabrón? Eso... Me lo debes y lo sabes. Somos familia, tío, eso no sé. Si luego no se ha ido ocurriendo, te dejaré que hables con ella, ¿vale? Voy a hacer unos business, ahora vengo. Ya está. Se ha ido a buscar a Carlos. Por eso he venido de Madrid, para buscar al tal Carles. Y él ha ido a buscarlo. Sí, ¿Y no crees que venga? es que después de la bronca que Marc le ha echado, como para venir. No me esperaba que fuera así, Marc. ¿Tu primo? Marc. Sí, mi primo. Solo podía ser él quien me ayudara, ¿sabes? Pero creo que me equivocaba. No sabías que era un cerdo mentiroso, ¿no? David Navarro y Carlos Delgo de Wickwood. Vale. Lo tenías idealizado, ¿no? Supongo. ¿Vuestros DNIs? Oye, que no se puede salir con copas, ¿eh? No se puede, no, creo que... Aquí no podéis. Perdona, que es que mi amigo, que es un poco... Mi amigo es un poco tonto, perdona. Para adentro. Es que es un poco tonto, perdónanos, en serio. Mira, ¿te acuerdas de mi primo? Y esta es Marta, majísima la chica, pero majísima. ¡Eva! Eso, es Eva, como la de Adán, te lo he dicho antes, hombre. Carles, me alegro muchísimo de que hayas venido. Sí, bueno.
he venido para comentaros una cosita. ¿Te acuerdas lo que me comentaste esta mañana? Pues creo que yo en persona no os voy a poder ayudar, no voy a ir a Madrid. No, ¿Cómo? que no voy a poder ir a Madrid. ¿Cómo que no vas a venir a Madrid? Tengo contactos en Madrid, pero yo no puedo ir. Este chaval es Marc, idiota, ¿cómo no va a que venir a calles. Madrid? Mira, Carles, yo lo he estado pensando todo el día, ¿sabes? Y me parece un poco irrealista que una persona que no me conoce de nada viniera a Madrid a ayudarme para reflotar la empresa de mi padre. De hecho, que hayas venido a decírnoslo en persona dice mucho de ti. Y por eso entendemos tu decisión. ¿Entendemos su decisión? Sí, la entendemos. Entendemos tu decisión. ¿Qué decisión? Que no va a venir. Mirad, chicos, yo no sé cómo hemos acabado aquí, pero yo no puedo hacer más. Así que nos lo pasamos bien esta noche y ya mañana será más, ¿no? Es lo más inteligente que has dicho en todo el día. Va, que os invito a unas copas. Eso, party hard. ¡Camarero! ¿Qué coño? Bueno, chicos, no me acuerdo mucho de lo que pasó anoche, ni cómo hemos llegado aquí, pero sé que fue una noche épica. No sé, sentí que conectamos. Sí, va a haber que sacarte más a pasear, ¿eh? Los ataquitos esos de Increíble Hulk que te dan. Vamos a disfrutar. Sí que es verdad que lo de anoche fue increíble, ¿eh? No sé cuánto hacía que no me lo pasaba así de bien, la verdad. David, creo que al final sí que voy a ir contigo a Madrid. No, Carles, tú no vas a venir a Madrid. Tú tampoco, Marta. Espera, Escúchame, déjame acabar. Lo que he decidido ha sido que trabajaremos aquí. Seré yo quien se venga a vivir a Valencia. ¿Te vienes a Valencia? Te va a encantar, tío. Pues nada, chicos, y al final decidís quedaros, probablemente os eche alguna mano. Sí, más no se me acerca mucho, claro. Tranquila, que cuando vengas lo encerraremos en una jaula, ¿eh? ¿Cómo que una jaula? Escucha. Chicos, este va a ser el comienzo de una hermosa amistad. Vale, ya lo quito. Venga.